Los cordobeses tienen derecho a saber con toda claridad cuál es el modelo que viene aplicando el peronismo, que lleva 25 años ininterrumpidos en el ejercicio del poder, cuáles son sus características y cuál es, por otro lado, el modelo alternativo por el cual nosotros fuimos a elecciones y sostenemos las ideas de cambio. Porque de poco sirve describir, de poco sirve caracterizar, de poco sirve criticar si no vamos a ofrecer un modelo distinto y, por supuesto, superador. Mire, el miembro informante describió, yo no sé a dónde llegar, si al Reino de Suecia, si a Dinamarca, pero desde ya que no, a una Córdoba que tiene más pobres que el promedio nacional. O sea, si lo que dijo el miembro informante es cierto, Córdoba no debería tener, y menos gobernado por el partido de la supuesta justicia social, más pobres que el promedio nacional. ¿Cuál es este modelo del populismo cordobés? De los muchachos cordobeses. Detrás de una máscara de progresismo que tiene dos elementos de gran impostura, el género, la bandera del género, y la bandera del ambiente, son dos máscaras que tienen solo verificación discursiva, pero no en la realidad. ¿Y cuál es el objetivo de esta máscara? Porque esto es lo más importante. Los populismos solo avanzan con una máscara y con un disfraz. ¿Para qué? Para confundir y para engañar al electorado y a la ciudadanía cordobesa. ¿Qué esconde esta máscara? ¿Cuál es el modelo que vienen aplicando? En primer lugar, un modelo de altísima presión fiscal. En segundo lugar, un modelo de altísima corrupción y clientelismo. Basta dar un solo ejemplo. 7.811 millones de gastos solamente para el plan Vida Digna. Un plan que acá lo saben todos los dirigentes del interior, que se distribuye de manera sistemática con un objetivo clientelar, es decir, para humillar y someter el sentido del voto de la población más vulnerable de la provincia de Córdoba. Y en tercer lugar, y pido silencio, porque le pido, presidente, que pida silencio, porque parece ser que no les importa. Yo al miembro informante lo escuché con atención, pero él parece que está muy entretenido en otra conversación. Voy a pedir a la Cámara que mantenga el orden y que guarde silencio mientras les trajo su PowerPoint expresa el legislador. Muy bien. En tercer punto, los bajísimos sueldos que tiene la administración pública, sobre todo en funciones esenciales del Estado, para las cuales surgió el Estado como tal. Policías, médicos, enfermeros, docentes, y ni que hablar de los jubilados. Por lo tanto, hay que cambiar el modelo, este modelo de populismo y de sumisión, de convertir al Estado gobernado por los mismos en amo y al ciudadano en un esclavo. Hay que cambiarlo por un modelo claramente liberal constitucionalista. En primer lugar, este modelo tiene que tener 4 puntos. Más libertad individual. Ese es el primero, son 4 los puntos. Más libertad individual. No hay libertad cuando se invierte únicamente el 12,41% del presupuesto en seguridad y justicia. Es decir, apenas 1 de cada 10 pesos que maneja el Estado se invierte en la función para la que nació el Estado, que es garantizar la vida, la integridad física, la libertad y la propiedad de los habitantes de esta provincia, que es la segunda más poblada del país. En segundo lugar, nula, los invito a que revisen tanto el dictamen de la señora Rivero por la minoría en el Tribunal de Cuentas, que le digo al miembro informante, no es la oposición la mayoría en el Tribunal de Cuentas, es un organismo técnico electo por el pueblo, pero que dictaminó basado en informes de profesionales que no son inferiores a usted, señor miembro informante, que por supuesto, como tiene una experiencia vasta en el Ejecutivo... Disculpe, legislador, diríjase a la presidencia. Tiene razón, presidente. Me voy a dirigir a usted.
La nula inversión en políticas de integridad pública y de lucha y de prevención contra la corrupción. Nula. Lo invito a que me diga un número o que me arroje algún resultado de el principal ariete en la lucha contra la corrupción que tiene la arquitectura institucional, como decía la doctora Nadia, de la provincia de Córdoba, que es el Fuero Anticorrupción, que sistemáticamente, y acá hay algunos miembros de este cuerpo que han sido denunciados ante el Fuero Anticorrupción, que sistemáticamente desestima y archiva todas y cada una de las denuncias que se presentan para que se investigue cómo los funcionarios públicos gastan la plata ajena, no la plata propia. Estamos hablando de cuestiones públicas. Es decir, nula inversión en materia de lucha y prevención contra la corrupción. Ya lo voy a decir más adelante, pero ¿por qué es importante este tema? En segundo lugar, más Córdoba, menos dependencia de la nación. Y acá hay un punto que es cierto, que no es responsabilidad del gobierno de Córdoba, tiene una parte nada más, pero no toda, que es la enorme dependencia de la remisión de fondos de coparticipación por parte del gobierno nacional. Y además, desde el año 96 que se incumple la cláusula transitoria de la Constitución que establecía que una ley convenio de coparticipación federal iba a asegurar una distribución equitativa. Eso se incumple, y eso es cierto, no es responsabilidad del gobierno de Córdoba. Pero basta con remarcar este dato que es clave. El 63,9% de lo que ingresa a Córdoba le viene girado por la nación, con un modelo ascendente de recaudación nulo, es decir, solamente baja de nación los impuestos, sobre todo indirectos, y el directo como ganancias que le fue quitado a las provincias hace muchos años por la nación, lo cual, este sí aspecto es común a todas las provincias, pero en Córdoba es humillante que la dependencia de la remisión de fondos de nación llegue al 63,9%. Esto es independiente de cualquier gobierno y genera lo que un politólogo muy importante que se llama Carlos Gervasoni habla de el rentismo. También lo marca el exministro de Economía de Córdoba. Voy a leer una parte porque este concepto es central y habla de por qué Córdoba es débil para enfrentarse a cualquier gobierno nacional y obtener lo que le corresponde. Depende, repito, en un 63,9% de lo que le mande la nación. Es posible, y también explica por qué el régimen político de Córdoba es autoritario, porque no hay prácticamente democracia en Córdoba. Es posible que las rentas del federalismo fiscal también sean políticamente perniciosas para las unidades subnacionales que teóricamente benefician. Esto dice Gervasoni. Los grandes desequilibrios fiscales verticales y generosos, subsidios federales que caracterizan las finanzas públicas de muchas provincias argentinas, contribuyen decisivamente al establecimiento de regímenes subnacionales poco democráticos. Hace, por supuesto, la comparación con los países petroleros, miembros de la OPEP, que son normalmente monarquías o dictaduras, que con que le ingrese la plata que viene de la exportación de petróleo, ya está, se consideran relevados de darle democracia y transparencia al pueblo sobre el cual gobiernan. Las diferencias entre regímenes políticos subnacionales más y menos democráticos se originan seguramente en diversas causas, pero la organización de las relaciones fiscales intergubernamentales puede ser un factor explicativo decisivo. Por lo tanto, el universo del establecimiento de tributos y de recaudación de la provincia de Córdoba se limita al 36,1% de lo que ingresa. Esto claramente significa la asfixia y la ruina del cordobés. ¿Cuál es el tercer punto para cambiar el modelo? Menos burocracia, señores. Menos burocracia. Cajas negras. Fondos reservados, porque acá se ha hablado de la transparencia y de los portales de transparencia. Hay fondos reservados en Córdoba, que se han aumentado el año pasado en un 500% y que se le dieron ¿a quiénes? Al señor Calvo, ministro de Gobierno, mi encargado de las relaciones políticas, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al jefe de la policía, al ministro de Seguridad, es decir, fondos que no se rinden. Repito, esta es plata de la gente. Otra caja negra, EPEC, una empresa que bancamos
todos los cordobeses, incluso los del interior, que no reciben el servicio y que terminan pagando tarifas impagables, tanto para hogares residenciales como para negocios. EPEC, otra caja negra llena de privilegios, una verdadera cueva de privilegios, incluso tanto que les molesta cierto aspecto aristocrático o de linaje hereditario. Bueno, podríamos ocuparnos de terminar con la caja negra que es EPEC. Por supuesto, Caminos de la Sierra, sociedad anónima, que por otro lado les sirve para excluirla del control preventivo del Tribunal de Cuentas y para hacer propaganda, porque se lo ve mucho al gobernador de Córdoba aparecer en spots pagos por la empresa Camino de la Sierra. Imagínense qué tiene que hacer el gobernador hablando en spots pagos por Camino de las Sierras. Sin embargo, eso pasa en Córdoba, en su afán de llegar a presidente, que obviamente no lo va a lograr. Y por otro lado, las agencias también exentas del control preventivo del gasto del Tribunal de Cuentas. O sea, no hay forma de convencer a nadie de que acá no se quiere robar si se crean burocracias exentas de control preventivo del gasto. Y mucho más cuando esa facultad y deber de control queda en manos de una mayoría que no firma o suscribe los pactos de disidencia controlada, como hicieron muchos pseudo opositores acá durante años, ni que tampoco forman parte de la oposición marioneta digitada a control remoto desde el panel. En cuarto y último lugar, un modelo alternativo es un modelo de menos impuestos. Claro está, regresar al espíritu, no digo a la letra porque pasó mucho tiempo, pero sí al espíritu del consenso fiscal del año 2017, impulsado por el entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el gobierno de Cambiemos. En ese pacto fiscal se estableció, y lo suscribió también el hoy ministro de Gobierno, entonces vicegobernador Calvo. No lo firmó el gobernador Schiaretti, lo mandó, después lo mismo para darlo vuelta, porque acá esto es lo curioso, que el mismo informante habla de la vocación del gobierno de Córdoba de eliminar ingresos brutos, porque reconoce, y esto está muy bien, que reconozca que es un impuesto nefasto, distorsivo, regresivo, injusto, que solamente perjudica la actividad económica, pero que a la vez, escuchen bien, la señora Vigo, como senadora, votó a favor de dar marcha atrás con el pacto fiscal de 2017, que establecía el compromiso de las provincias de reducir ingresos brutos y eliminar finalmente otro impuesto nefasto, que es el impuesto al sello. Bueno, lo firmaron bajo el gobierno de Macri y después le quitaron la firma y lo derogaron bajo el gobierno Fernández, y eso contó con el voto de los entonces 4 diputados nacionales que respondían al peronismo de Córdoba y la senadora Alejandra Vigo. De eso no se hacen cargo y escuché claramente un silencio muy importante en torno a ese aspecto. Pero la verdad hubiera sido bueno hacer referencia a que se desligaron de este compromiso. De financiar a la gente se ve que es gratis cuando uno tiene prácticamente el monopolio del poder. Ahora, la preocupación siempre que uno escucha es, no podés desfinanciar al Estado. Yo no he visto proyectos de ley presentados por ustedes, ni por nadie, para bajar impuestos. Bueno, nosotros sí. Está el expediente presentado, 39.340 de 2024, para bajar en un 50% los ingresos brutos y eliminar sellos. ¿Qué van a decir los defensores acérrimos del Estado? No podés desfinanciar al Estado, cuando en realidad lo que quieren decir es no me quitéis la caja a mí para hacer política y perpetuarme en el poder. Eso es lo que quieren decir, porque no les importa desfinanciar sistemáticamente a la gente, cobrándoles un impuesto regresivo y nefasto y distorsivo como ingresos brutos, e impuesto al sello. A ver, y de lo cual es falso que se ha reducido el impacto de ingresos brutos sobre el total de la recaudación propia de la provincia, porque en la década del 90 ese porcentaje era aproximadamente el 50% del total y hoy estamos en el 82,3%, como bien refería el legislador Rossi. Con lo cual, si es honesta la posición de que es un impuesto nefasto, bueno, ¿por qué no hicieron algo? A ver, tuvieron toda la mayoría para hacer algo y no lo hicieron.
Entonces tengo que ver una disociación entre lo que dicen y lo que hacen. Y eso no voy a entrar a descalificar como hacen otros. Miren, hay un concepto de un autor que se llama Laffer, que dice que a menor carga tributaria es mayor la recaudación. Bueno, esta experiencia se ha comprobado. Lo importante no es seguir cazando en el zoológico a los mismos, sino que todos tributen. O vamos a negar la economía informal y la cantidad de contribuyentes que no son contribuyentes. A ver, ¿vamos a seguir negando que la inmensa mayoría de la gente no puede pagar los impuestos que les piden y por lo tanto hay una economía informal? Entonces, lo razonable es bajar las alícuotas en promedio, eliminar los impuestos distorsivos y por lo tanto sí exigirle a la totalidad de los sujetos que tienen que pagar el impuesto que lo hagan. Pero cuando ese porcentaje sea razonable, porque si sumamos impuestos nacionales, impuestos provinciales y tasas municipales, la verdad es que en muchos casos se le roba a la gente el 70% de lo que produce. ¿Y eso cómo se llama? Camino a la esclavitud. Eso se llama camino a la servidumbre. ¿Para qué? Para alimentar una burocracia incesante que el objetivo es mantenerse a sí misma. Por eso es que yo digo que es una oligarquía. Eso no es una democracia, porque no cumple la finalidad para la cual se creó, sino para sostenerse a sí misma. Mire, esto se hizo en municipios como en Capitán Sarmiento, donde se eliminaron más de 100 tasas y se logró un 50% más de la recaudación. O sea, no estamos hablando de utopías imaginarias, alejadas de la realidad, que seguro los afiliados al Partido de los Cuerdos van a decir que los locos que nunca gobernamos, por supuesto, tenemos el derecho a delirar. Bueno, créanlo, pero la verdad es que hay experiencias empíricas de que esto se logró. Por último, señor presidente, y para cerrar, se calcula en América Latina que si queremos ahorrar el costo, las filtraciones por corrupción e ineficiencia se estima en el 7% del PBI. Ese es el promedio de América Latina. O sea, si no queremos desfinanciar el Estado, trabajemos en aumentar el presupuesto para combatir y prevenir la corrupción, por ejemplo, eliminando el fuero de la impunidad, mal llamado fuero anticorrupción, por ejemplo, dictando una ley de ética pública que Córdoba no tiene, por ejemplo, dictando una ley de acceso a la información pública que Córdoba no tiene, por ejemplo, sancionando ficha limpia que Córdoba no tiene, y así revisando las leyes de compras y contrataciones para evitar los agujeros negros, y así vamos a tener toda una serie de medidas para prevenir la corrupción y la ineficiencia, que eso es lo más importante. Porque una vez que el daño se hizo, ya se sabe, la corrupción es muy difícil de probar, señores, esto es en todo el mundo. Lo importante es prevenirla. No siempre se filtran los audios, los videos o las fotos. Miren, la autocrítica desde la oposición, porque no se escuchó mucha autocrítica del oficialismo, pero sí es importante, sin embargo, hacer una autocrítica de la oposición. Que ya es hora de empezar a contrarrestar la demagogia y el oportunismo de los falsos defensores de lo público, que dicen defender el interés general cuando su único interés es conservar el propio privilegio, claro está, a costa del contribuyente. Basta. Con el mismo argumento que usaban los oligarcas del antiguo régimen en contra de que las ideas liberales puedan penetrar entre sus vasallos y se animen a desafiar a sus amos. Y esas son las mismas ideas que los esclavistas les hacían decir a sus súbditos, que ellos no iban a poder administrar sus sueldos y no iban a poder administrar su libertad mejor que la que su amo le iba a poder hacer. Muchas gracias, señor presidente.